La literatura me ha dado parte de mis mejores amigos. La evidencia la tenéis aquí en esta mesa. Tanto Darío Jaramillo como Mariano Peiró son, aparte de dos autores de pretextos, dos grandes amigos, dos de mis amigos del alma. Y además a esa especie de casa común, y que Luis Feria me perdone, se ha incorporado recientemente, y yo os diría que con bastante influjo, mi amigo Adalbert Salas. Yo a Adalbert además lo conozco, para quien cree que los premios literarios no son útiles. Los premios literarios son muy útiles si se fallan honestamente, y yo creo que son útiles precisamente para sacar del desconocimiento autores de valía. Yo a Adalbert lo conocí porque ganó nuestro premio Arcipreste de Ita con un libro titulado Salvoconducto, y desde entonces yo creo que esto, nuestra amistad, lo único que ha hecho ha sido crecer. Y además me cabe la satisfacción de no dar solo testimonio del crecimiento de nuestra amistad, sino también de la obra de Adalbert. Si hay algo que a un editor literario como a mí esto me puede satisfacer, y yo diría que incluso honrar, con perdón, es haber sido testigo también del crecimiento de mis autores junto al desarrollo y crecimiento de la propia editorial. Este es un caso clarísimo de Adalbert, y yo me siento muy, no voy a utilizar la palabra orgulloso, pero me siento muy dichoso de tenerlo en esa casa común que constituye el catálogo de pretextos. Bueno, también quiero agradecer por supuesto a Mariano y a Darío que hayan querido acompañarnos esta tarde. En cuanto yo les propuse presentar este libro, ni lo dudaron, y también quiero agradecer, como no, a Adalbert por enésima vez su confianza reiterada. Además, yo ya puedo deciros, comprendes, y luego lo anuncio, ni siquiera él lo sabe, ya tengo otro libro en tándem en espera, comprendes, para la editorial Pretextos. Paso la palabra. ¿Quién va a intervenir antes? ¿Qué prefieres? Me parece. Sí. Bueno, pues Mariano. Sí, pero yo tengo este. Bueno, pues nada, muchas gracias otra vez a Albert por proponer que estuviéramos aquí. A Lola también, una vez más, a la librería, y a todos por venir. Yo tengo unas notitas aquí. A ver si me organizo. Bueno, me parece que... por eso. Me parece un libro súper original este. Yo creo que viniendo de mí, a lo mejor viniendo de otros, esto no es especialmente elogioso, o incluso podría ser una crítica, ¿no? Viniendo de según qué lector. Pero a mí me parece que cuando un libro es único, es claramente de su autor, o incluso de un determinado momento en el que escribe el autor, ¿no? Y no se parece a nada, a mí ya me tiene ganado. Eso es lo que me parece más importante de la poesía y del arte, en realidad, ¿no? Que exprese, o que muestre, o que transmita una singularidad, y que pueda tocar, de algún modo, la singularidad de cada uno de los lectores, ¿no? Comentábamos el otro día con Darío, creo recordar, es que se me mezcla con otra conversación que era parecida, hablábamos de lo correcto, ¿no? La poesía que busca la corrección. Por supuesto que no quiero decir con esto que este libro tenga nada incorrecto, porque no lo tiene, pero se nota que el propósito fundamental del autor, o lo que guía la escritura, no es esa búsqueda de la corrección, es otra cosa mucho más interesante y mucho más honda, ¿no? O sea, me mezclaba, decía, esta conversación con otro amigo que hablé hace poco, algo que no está aquí para nada. No, insisto, creo que está bien aclararlo, no es que haya errores ni que se vean nada equivocado, ni mucho menos, y si los hubiera yo no los notaría además, pero no se ve para nada miedo a equivocarse, ¿no? Se ve como una cosa audaz y de desear hacer algo que es lo que uno tiene que hacer, y ya está, ¿no? Bueno, tengo un par de notitas que voy a comentar, un par de cosas, y luego te quería hacer preguntas. Me parece que lo más interesante de una presentación en realidad es escuchar al autor.
Pero antes que eso, un par de ideas que se me ocurrieron, ¿no? Hay una frase muy famosa, justamente famosa, una anécdota que todos conoceréis, supongo, igual la voy a contar, de Mallarmé, ¿no? Del gran poeta francés. En un momento determinado, su amigo, el pintor Edgar Degas, le pregunta, le dice, tengo muchas ideas para escribir poemas, no sé qué me pasa, ¿no? Tengo muchas ideas para escribir poemas, pero no me sale nada. Y Mallarmé le contesta famosamente, es que los poemas no se hacen con ideas, se hacen con palabras, ¿no? Es una anécdota que yo cuento muchas veces de allá donde voy, entre otras cosas porque me parece que es la mejor formulación de esta idea de que la poesía se centra en la materialidad del lenguaje, ¿no? Pone en primer plano eso, cosa que se ve también mirando mucho más atrás de Mallarmé, cuando vemos los poemas rimados, pues la rima es, digamos, obligatoria, ¿no? Puedes decir una cosa u otra, pero tiene que rimar, ¿no? Lo que importa ahí tiene que ver con el sonido y por lo tanto con la materialidad del lenguaje. Las estrofas, la métrica, todo eso es un poco lo mismo, ¿no? Sin embargo, y aunque yo valoro mucho esa frase y la digo siempre que me hace falta, creo que Mallarmé se equivoca. O sea que la poesía se hace con palabras, según qué poesía. Hay poesía que también se hace con ideas, ¿no? Diría yo, con conceptos. Después de Mallarmé, unas décadas después, aparece el arte conceptual, que muestra que lo importante del arte o de ciertas obras de arte no es la materialidad, son puramente los conceptos, ¿no? Desaparece el objeto artístico. Y me parece que lo que tiene este libro es ante todo que hay un concepto, no sé si de partida o va surgiendo sobre la marcha, eso nos lo puedes contar tú si quieres, pero hay un concepto que es muy potente. Y luego las palabras encajan, funcionan, están trabajadas como hace falta, pero lo que yo veo ante todo es un gran concepto, ¿no? El concepto es, por si alguien no lo conoce o no sé, ya que estamos presentándolo, es un libro que se llama Nuevas Cartas Náuticas y es una recopilación o una colección de textos que todos hablan del mar, pero desde distintos puntos de vista, mezclados. Algunos son textos que proceden de autores latinos o clásicos o griegos o medievales o de cualquier época de la humanidad y de muchas culturas distintas que proceden de ahí o que fingen proceder de ahí, que eso no lo sabemos, salvo que vayamos a las fuentes, cosa que yo no he hecho ni voy a hacer, porque no es parte de la lectura, me parece, ¿no? Es también como un ensayo sobre el mar. Esto se me ocurrió también, ¿no? Es un libro de poemas, pero también es una especie de ensayo sobre el mar. Por esto que digo, está lleno de citas, es como que viene, como los ensayos, con una bibliografía académica. Es un ensayo poético, me parece. Algo que está a medio camino, o en los dos lugares al mismo tiempo, mejor que a medio camino, ¿no? Funciona desde luego como poesía, pero tiene algo de ensayístico, ¿no? La parte poética creo que es evidente. Por si acaso menciono un par de ideas. Uno, el montaje lo hace el lector, como hacemos cuando leemos poemas, ¿no? En un ensayo va todo sobre unos carriles muy bien organizados, cuando el ensayo funciona, ¿no? Por otro lado, no hay una tesis, como ocurre habitualmente en la poesía, ¿no? Es una investigación, es un detonante para ideas, emociones, experiencias vitales o lo que sea, ¿no? No hay una idea a priori que se quiere demostrar, refutar o lo que sea. Entonces, bueno, pero al mismo tiempo funciona como un ensayo. Y otro rasgo poético que me parece también interesante comentar es que invita mucho a jugar. Yo creo que la poesía, toda la poesía que vale la pena leerse, es un juego y es una propuesta de juego, ¿no? Es un juego que hace el autor, pero también es una propuesta de juego para el lector. Aquí, entre otros juegos, hay uno que me pareció muy divertido, que es, vamos a ver si lo digo bien. El libro es un montón de textos diversos de su padre y de su madre sobre el mar, ¿no? Que hablan directa o indirectamente sobre el mar, además. No siempre dicen el mar es no sé qué, a veces tangencialmente, ¿no? A veces se sumergen y a veces pasan por la superficie, ¿no? Entonces, nos propone jugar a incorporar nuestros propios textos sobre el mar. Nuestros propios textos sobre el mar son los que yo he leído de Stevenson, o los que yo pueda recordar de mi vida, mi relación con el mar, el día en el que pasó no sé qué, ¿no? Mis recuerdos, mis vivencias, mi propia... Entonces todo eso, de alguna manera, es como que nos están proponiendo cómo encajaría aquí tus textos sobre el mar, ¿no?
yo he jugado a eso. Quiero decir que el libro me hace pensar, me hace soñar, me hace recordar, me provoca cosas, ¿no? Esto quizá venga de un elemento muy interesante que es cierta sensación de arbitrariedad. Otra vez, quiero dejar claro que para mí esta es una palabra súper positiva, ¿no? Podría haber sido de otra manera. Están esos textos, pero podríamos quitar dos. Hay algunos que son más importantes que otros, que dialogan con otros de una manera muy potente, como creando un esqueleto, ¿no? Y otros que están ahí y que podrían no estar o estar en otro orden. Hay otros que no están, seguro que tú, que habrás hecho tu trabajo académico, de buscar de bibliografía académica y todo eso, tienes un montón que no has incluido, ¿no? En fin, funciona en alguna medida como el mar, el libro, ¿no? O sea, hoy toca esto, marejadilla, pero podría haber ocurrido otra cosa, ¿no? Hay algo como fuertemente imprevisible, ¿no? Y ya con esta palabra me parece que está bien intentar tirarte un poco de la lengua. Otra idea que se me ocurrió es que siempre estamos muy acostumbrados, es una vieja metáfora de nuestra tradición occidental, quiero decir, la del río como metáfora de la vida, ¿no? Desde Heráclito, Jorge Manrique, en fin, hay muchos ejemplos. A mí solo se me ocurren esos dos, pero sé que hay muchos. El río, yo creo que como metáfora de la vida señala en alguna medida lo previsible de la vida, ¿no? O sea, un río tiene un cauce por el que se sabe que el río va a pasar, y como dice Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, ¿no? Sabemos que el final es ese, que el final es la muerte, etcétera, ¿no? Y se me ocurría a mí preguntarnos, o sea, no sé si a ti en realidad, ¿qué pasaría si concibiéramos la vida como como algo cuya metáfora fuera el mar en vez de un río, ¿no? ¿Cómo sería nuestra vida siendo como es si simplemente cambiáramos de metáfora, ¿no? ¿Permitiríamos a lo mejor que ocurriera algo más imprevisible? ¿Habría más variedad? El mar me parece, el río también es variado, pero el mar me parece como violentamente variado, ¿no? Entre cuando está tranquilo y cuando no, o entre lo que hay en la orilla y lo que hay en alta mar, o entre unos mares y otros. Por supuesto que los ríos también, pero el mar me parece que más, ¿no? O sea, por preguntar algo, ¿tú sientes que estás hablando de otra cosa cuando dices mar? No, lo que tú quieras. Okay. Sí. Vale, pasemos a la siguiente pregunta. Esto va a ser breve. Bueno, primero antes de responder voy a agradecerles a todos por estar aquí, por hacer posible esta ocasión. Es magnífico. Muchísimas gracias, Lolo. Muchas gracias a la librería Alberti. Muchísimas gracias, Manuel, por esas bellísimas palabras que has dicho. Mariano, Darío, pues, gracias. Bueno, no te voy a dar las gracias todavía porque no sé cuáles son las otras preguntas. Entonces, vale. mejor esperemos. Yo sé, hasta que no me den las gracias no te las hago. Hemos llegado, la calma chicha, ¿no? Se trancó el juego. Y gracias, de verdad, por estar acá. Pues, igual la respuesta sigue siendo sí. Es decir, siempre sentí durante la larga escritura de este libro que estaba hablando de otra cosa, que constantemente los textos a los que acudía y mi modo de reutilizarlos, de tergiversarlos, de corromperlos, hacía que terminara hablando de otras cosas, ¿no? Que el mar se volviese como una suerte de metáfora inagotable. Y en efecto, sí, en contraposición a la imagen del río como la vida humana, pues sin duda el mar es mucho más rico e interesante, ¿no? Y eso que no hemos hablado, digamos, de las profundidades y los peces, de las profundidades que no necesitan luz para sobrevivir, que nunca han visto la luz del sol, ¿no? Es hermoso pensar que el mar nos regala tantas imágenes apenas empezamos a meter la mano más allá de la superficie. Y guiado por esta fascinación fue que empecé a escribir el libro, ¿no? Como un poco tanteando sin saber hacia dónde iba, ¿no? Empecé con las traducciones, de hecho, con algunos de los textos que son más evidentemente traducciones que versiones o que apropiaciones.
sin saber qué hacía, por diversión. Y poco a poco fueron creciendo y creciendo, y fui sumando mis propias reflexiones en torno a esta labor de traducción, y poco después en torno a lo marino, ¿no? Y se produjo esta especie de unidad abierta que conforma el libro, ¿no? Y que en efecto invita a quitar textos, a tacharlos incluso. Adelante, por favor, tachen los textos que no les parezcan, solo no me digan cuáles. Y eso, añadir los propios. Originalmente este libro tenía casi 200 páginas. O sea, tenía el doble del volumen, fue acotando. Sí, por fortuna, porque si no, sería ilegible. Y sobre todo para el editor también un problema. Pues sí, también. En algún momento se menciona algo, es que esto no me lo anoté y lo digo de memoria más o menos. El mar es amargura, tiene que, ¿no? Como que se busca una especie de etimología así, en relación con la amargura, ¿no? ¿Esto está presente, te parece a ti, en todo cada vez que aparece mar, o hay algunos mares amargos y otros no tanto? Pues maravillosamente ambas son válidas, ¿no? En la experiencia de lo marítimo uno puede constatar todo el espectro de los afectos humanos, ¿no? De las pasiones, desde la amargura hasta los hallazgos más intensos, ¿no? Las epifanías más abrumadoras. De algún modo también reproduzco allí un poco mi propia experiencia vital con el mar, ¿no? Como el encuentro con esta presencia siempre polivalente y personalmente para mí aterradora, que es algo que no sé si se deja ver en el libro, ciertamente no busqué mostrarlo, pero fascinante, arrolladora y aterradora, todo junto. Si tú leíste algo de eso, ¿no, Darío? Hay un poemita muy breve que me gustaría leer, con permiso, para comentar un poquito. Se llama Arte de marear, es uno de los que se llaman así. Pienso en el alfabeto fenicio, adoptado y modificado hasta alcanzar nuestros días, navegando la saliva del tiempo, o en el astrolabio, el compás, la brújula magnética, el sextante, las sondas, instrumentos para leer algo que nadie ha escrito, para traducir algo que no es signo. A mí ya que empieza diciendo arte de, y ya pienso, esto es una poética, ¿no? Pero luego cuando las últimas dos frases son instrumentos para leer algo que nadie ha escrito y para traducir algo que no es signo, me parece que aquí el mar también es la poesía, o que el arte de navegar tiene que ver con el arte de escribir o con el arte de vivir, eso ya lo hemos comentado, ¿no? Pero me parece interesante que comentes algo de la parte de poética que hay aquí. Y quiero mencionar también, luego se dice en otro poema, el arte de marear, que es este, ¿no? Fue primero de los animales. Esta frase también quiero que me la comentes. Bueno, he procurado también a lo largo del libro recordar cómo el mar es intercambio, ¿no? Es fundamentalmente, o para retomar la frase de Derek Walcott, sea is history, ¿no? El mar es historia. Pero es tránsito, intercambio, traducción, historia, pero siempre mediados por algo que no termina de dejarse nombrar, de dejarse traducir. Como si al acercarnos al mar, digamos, físicamente o a través de la palabra, topáramos invariablemente con algo que se resiste al lenguaje, ¿no? Y desde tiempos antiquísimos, hacerse a la mar significa aprender a leer esos signos que sin embargo siempre pueden prestarse a malas interpretaciones o a vuelcos inesperados, ¿no? Como un texto que no se agota, y que no solo no se agota, sino que además representa la posibilidad de que una mala lectura acabe con tu vida. Entonces es impresionante, ¿no? Nada más pensar en eso. Y sobre los animales, pues pensaba en cuánto antes de que existiéramos los seres humanos, ¿no?
y antes de que existieran nuestros antecesores, ya había tantas especies animales, de animales terrestres, ¿no? que aprendían, bueno, no que aprendían, no digo que hubiera un designio de navegar, ¿no? Es imposible saberlo, pero en todo caso que en muchas ocasiones ciertas especies de animales terrestres terminaban en otras costas, vaya, por el azar de estar en una rama o en un tronco durante una tormenta, ¿no? O especies que viajan de manera parasitaria en otras más grandes y terminan en lugares insólitos. Entonces me pareció bellísimo como el hecho básico de la navegación no nos pertenece, sino que es un hecho de la naturaleza. Sí. Luego, siguiendo con esta idea, ¿no?, de el arte de marear, decía que hay varios poemas que se llaman así. Hay otro en el que se lee sobre unos pescadores de Nova Scotia, se lee: la voz es su carta de navegación, ¿no? Como insistiendo un poco, no se habla explícitamente de la escritura poética, pero hay como muchas resonancias, ¿no? Y no sé, dan ganas de leerlo así, ¿no? A ver, sí, tengo aquí otro marcado donde dice al final, ¿no? Otro arte de marear. Dice: no mes, hablando en mallorquín, creo, no mes mareando se alcanza al fin del mundo, ¿no? Y había otra cosilla que quería comentar. No importa. Ah, sí, aquí está la cita que encontré, ¿no? Mar no quiere decir otra cosa sino amargura. No sé, me parece que es muy interesante también leer el libro así, ¿no? Como buscando otras claves, ¿no? No simplemente... Cuando dice mar, no siempre está hablando solo del mar, ¿no? Nos resuena toda nuestra experiencia del mar, seamos o no más marítimos o más marineros, pero también hay como pistas o puntos de fuga por los que entramos a otras dimensiones, no sé cómo llamarlo. Y luego también, una última cosa que quería comentar es, el primer poema dice: el mar se dice mejor en palabras que no son nuestras. Muy al principio del libro, ¿no? El primer poema. Yo pensé, todo se dice mejor en palabras que no son nuestras, pero inmediatamente, al decir algo, con unas palabras que no son nuestras, las hacemos nuestras, ¿no? Es como, tú has usado la palabra apropiación antes, con respecto a los textos y todo eso, pero me parece muy interesante porque también con respecto a las palabras pasa eso, ¿no? De hecho, todas las palabras, ninguna era nuestra al principio, ¿no? Las vamos haciendo nuestras cuando aprendemos a decir mamá, papá y todas esas primeras palabras, ¿no? Y poco a poco. Entonces, me gustaría que comentaras algo sobre ese proceso de apropiación de las palabras, ¿no? Cómo, en general, lo que a ti te apetezca, o si no, cómo a través de la escritura, de algún modo también nos apropiamos de palabras y de espacios emocionales y de un montón de cosas. Bueno, en efecto, a medida que que pronunciamos, que escribimos palabras que no son nuestras originalmente, nos las apropiamos, pero he procurado a lo largo del libro hacer esto manteniendo, sin embargo, ¿cómo lo llamaría? Un importante grado de extrañeza, ¿no? Por eso quizás mis traducciones, a pesar de que son apropiaciones, también son ejercicios de extrañamiento con respecto al texto original, ¿no? Ninguno de los textos que he tomado han sido traducidos, como lo diría, de manera conservadora, sino que más bien los he manipulado mucho, los he retorcido, los he llevado a lugares a los que yo no llevaría un texto mío nunca, pero que sin embargo el texto original parecía admitir en cierta medida. Y en muchos otros casos he añadido una palabra o sustraído una frase y ya, no he hecho más. El de mar y amargura, de hecho, apenas lo he tocado, nada más, el final lo modifiqué un poco, por poner, digamos, un ejemplo. Pero ya esas pequeñas modificaciones me permiten dar cabida a lo ajeno en el texto, ¿no? Para seguir diciéndolo con palabras ajenas, o para que la palabra siga siendo ajena a pesar de que yo la diga muchas veces. Sí, es como que
perdón, pero me iba a callar ya, pero se me ocurre esto. Como que hay un espacio en el que las palabras no son ni propias ni ajenas, ¿no? Que es más interesante que cuando son propias o cuando son ajenas. Eso lo conocemos ya, es el pan nuestro de cada día, ¿no? Hay palabras propias, palabras ajenas. Cuando aprendemos una palabra que no es nuestra, cuando se refiere a palabras, cuando yo uso este término, esto no lo dices tú, ¿no? La palabra ajena. Cuando yo digo esto me refiero a, él se refiere a palabras en otras lenguas, ¿no? Cuando aprendí griego, pues la primera palabra que aprendí en griego, etcétera, ¿no? Términos griegos relacionados con el mar, etcétera, ¿no? Son ajenos y luego se hacen propios. Cuando son ajenos no es especialmente interesante y cuando son propios tampoco, pero cuando estamos ahí en una zona como incómoda, una relación incómoda con una palabra o con un texto en general o con un libro, pues eso es lo que realmente nos motiva, ¿no? Esa es la poesía, a lo mejor, ¿no? Lo demás es un uso más prosaico y comunicacional del lenguaje que sirve para lo que sirve, pero que no tiene todo ese interés, ¿no? Bueno, Darío, ¿estás despierto? Ay, lo comprometedor que es hablar de un tan excelente libro. Se vuelve más comprometedor después de que Mariano se haya referido a él, porque lo ha hecho con mucha lucidez y enseñándome muchas cosas. Yo quisiera voltear el disco y siendo que Mariano se ha referido a la parte simbólica del mar como símbolo de muchas otras cosas, pues se compara con los ríos, lo cual ya es un atrevimiento. Volver al mar como mar. Y ese mar como mar del libro es un mar aterrador, es un mar que requiere ritos, ceremonias para calmarlo, sacrificios para satisfacer su voracidad, alusiones a unas mitologías en que el mar siempre es devorador. Solo hasta donde me llega mi memoria, cuando llegas al Caribe, el mar toma cierta familiaridad, con una alusión a Martín muy bella, donde el mar canta, por fin no es el mar rugiendo o el mar devorando, o el mar siendo objeto de una ceremonia para que se calme, sino que es un mar más alegre. ¿Hay un solo mar? Pregunto. Por fortuna no. Hay tantos mares como gente, diría incluso, ¿no? Tantos mares como personas que se le acerquen, que se atrevan a esa fascinación, ¿no? Como símbolo te lo admito, pero como realidad el mar es uno. Yo vengo, quiero hacer un paréntesis en yo mayor. Vengo de una región que no es marítima. A los 20 años un poeta de mi tierra escribía un poema que comenzaba, esto es en 1914, no he visto el mar, mis ojos, vigías horadantes, fantásticas luciérnagas, no han visto el mar. Y para mí, que nací entre montañas, pues la tierra se llama tierra con mucha más consecuencia que para alguien que nace al lado del mar y que se involucra de tal manera con el mar y se le puede cambiar el nombre al planeta. Otro poeta de mi tierra decía que la tierra era esa bolita azul con tempestades y el azul es el del mar. ¿Tú crees que se puede lograr cierta familiaridad con el mar o hay que seguir tratando de calmarlo? Personalmente yo voy a seguir tratando de calmarlo, pero eso es mi acercamiento personal de quien creció eso, junto al mar, con visitas frecuentes al mar, con una constelación de recuerdos intensísimos, ¿no? Fundacionales de mi personalidad vinculados al mar, pero también de quien no se atreve sino en ocasiones muy específicas a recorrerlo, ¿no? Entonces yo escribo sobre el mar desde esa especie de amor aterrado, ¿no? Desde el pavor y el amor a la vez. Entonces, en mi caso, sí diría que se trata de un continuo negociar con esta presencia indómita, ¿no? Pero ese es solo mi caso.
la familiaridad está en muchísima gente, ¿no? Y volviendo ya al texto mismo, yo a través de las lecturas que hice siempre me estaba preguntando, ¿estoy leyendo un poema del tamaño de un libro o una compilación de poemas acerca de un tema? Yo quisiera que fuera un poema del tamaño de un libro, pero con partes cambiantes, ¿no? Con cierta movilidad interna. Porque para mí fue una experiencia lúdica escribir este libro, y no quisiera que dejara de serlo para el lector. Entonces, nunca quise que fuera monolítico, ¿no? Sino que fuera más bien como un organismo cambiante, ¿no? Maleable incluso en la lectura. Creo que lo conseguiste. Bueno. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, una observación. O si tú quieres hacerles una pregunta al público. Este, También. ¿Cuál es su experiencia en mar? ¿Cuál es su experiencia náutica? Porque si no quería pedirte el favor de que leyeras el poema al cual yo aludí, que es el de donde hay la cita de Martín. Ya te lo paso. Este es el poema 55, y se titula Diario de Montecristi, José Martí. Y abrí los ojos en la lancha al canto del mar. El mar cantaba. Del cabo salimos con nubarrón y viento fuerte a las 10 de la noche, y ahora, a la madrugada, el mar está cantando. El patrón se endereza y oye erguido con una mano a la tabla y otra al corazón. El timonel deja el timón a medio ir. Bonito eso. Eso es lo más bonito que yo había oído en este mundo, dicen. 2 veces, no más en toda mi vida, he oído yo esto bonito. Y luego se echa a reír. Que los vodú, los hechiceros haitianos, sabrán lo que eso es. Que hoy es día del baile vudú en el fondo del mar, y ya lo sabrán ahora los hombres de la tierra, que allá abajo están haciendo los hechiceros sus encantos. La larga música, extensa y afinada, es como el son unido de una tumultuosa orquesta de campanas de platino. Vibra igual y seguro el eco resonante. Como en ropa de música se siente envuelto el cuerpo. Cantó el mar 1 hora, más de 1 hora. La lancha piafa y se hunde rumbo a Montecristi. Sigue cantando. Sí. ¿Sigo con el siguiente o sigo con el que yo quiera? Pues entonces, no lo sé, vamos a ver. Acepto sugerencias. Hay uno aquí que me gusta. Este me gusta mucho y nunca lo he leído en voz alta. Quizás lo leo en voz alta y no. Y me llevo un chasco, perdón. No tiene título. El clavadista es la imagen antitética del escafandrista, su doble invertido. Ante la casi entera desnudez del clavadista, el pesado traje del escafandrista, el metal, los tornillos, las mallas. Ante la movilidad del clavadista, su labilidad de pez, las botas erradas del escafandrista, sus gestos remotos incluso para sí mismo. Ante el clavado y el vértigo, la torpe zambullida, lenta, como de ancla abandonada. Ante la respiración contenida, pulmones cerrados sobre el aire de la superficie como un lejano recuerdo de otro mundo, la memoria umbilical del escafandrista que no le permite ignorar su procedencia, fingirse uno más entre los peces. Ante el olvido, el recuerdo. Ante la fugacidad, la calma ralentizada. El escafandrista es el primer ser humano en descubrir
que para salir de este mundo no hay que abandonarlo, sino sumergirse. Buscate de una bestia bien grande que hay por ahí que yo no soy capaz de localizar. La del Unheimlich. A ver, ¿dónde está el caso? Yo olvido muy rápido lo que he escrito, no sé si para bien o para mal, pero será el del Endurance de Frank Worsley. Es el Unheimlich, sí. Unheimlich revisitado. Y tiene la referencia del texto Endurance de Frank Worsley, de la expedición polar de Shackleton. Recordé que una noche, cuando Shackleton y yo jugábamos a la baraja en la cabina que compartíamos, fuimos perturbados de pronto por el hedor más terrible. Salí a la cubierta del Endurance y en la tiniebla de la nieve que caía con fuerza desde el este, vi un enorme objeto hinchado alzándose desde el mar, casi a nivel de mi rostro. Era una ballena rorcual que había sido cazada algunos días antes y había flotado a la deriva. Rickinson, nuestro ingeniero, vino a mi ayuda. Nos montamos en nuestra pequeña lancha y, luego de mucho esfuerzo, conseguimos alejarla un cuarto de milla. Cerca de 2 horas después, la corriente había traído el cadáver al mismo lugar. A ver, ¿qué más podría...? Página 6-9. A ver, aquí estamos. Este no tiene título. El cauri, es un molusco breve, de cuerpo cilíndrico rematado por una boca y 2 tentáculos nimios, provisto de un solo pie. Su carne débil está cubierta por una concha blanca, sin estrépito. Solían ser muy comunes en las Islas Maldivas, de donde eran exportados a distintas naciones de África o la India para ser usados como una forma de dinero. Reino, Animalia, filo, molusca, clase gastrópoda, familia, ciprede, género, monetaria, especie, monetaria, moneta. Mínima moneda dentada, moneda viviente, raspada de las rocas como si se tratara de una costra o una excrescencia. Uñas arrancadas a la carne porosa de las profundidades. Con ellas podían obtenerse propiedades de todo tipo e incluso otros humanos. Un esclavo podía valer hasta 20.000 conchas. También servían para comprar entrada al mundo de los espíritus. Fueron usadas para recubrir máscaras rituales, como rostros hinchados, parcialmente comidos por el mar. Eso me lleva al tema de la esclavitud y el transporte de esclavos, que hay unos textos simplemente aterradores en ese libro. Sí, sabía cuando llegaré a verte. Es que no podía hablar del mar y no hablar de la trata de esclavos. Es imposible, ¿no? O bueno, digamos, más de una persona lo ha hecho, pero quiero decir, para mí sería imposible. Procuré además, no sé si lo logré, pero engranar un poco la transición entre la trata de esclavos y los horrores, para nosotros los seres humanos, los horrores del mar, ¿no? Los horrores que plantea el mar con su naturaleza. Hay un texto que quería leer y ya no lo encuentro. Pero vaya, tiene que ver con los fósiles marinos. Los fósiles marinos hallados en lugares absolutamente inesperados. Pero vaya, pues entre tanto horror no doy con él. Vale, pues ya aparecerá. ¿Hay algún otro que quieran que lea?
Yo ya te vi. Que lees lo que quieras tú. Los que yo quiera. Es que justamente el que estaba buscando no lo encuentro. Pero, a ver si con él. Bueno, mientras no aparece, mientras llega a mi memoria dónde estaba, voy a leer este poema sin título sobre Araya. En Araya, la sal sin fin castigada por el día encandilado. Sobre las salinas, la antigua fortaleza española, arruinada de tal forma que es imposible saber si está a medio construir o a medio derruir. Vieja osamenta de pescado que el sol ha hecho piedra. La sal es implacable con lo vivo, lo deseca, lo enjuta, acelera los oficios del tiempo en la carne, como si se tratara de otra forma de necesidad. La sal, los huesos triturados de la luz. Hacia el este, en línea recta, el Golfo de Paria, llamado por otros Golfo Triste o de la Desolación. Ah, vaya, aquí está, justamente. Sí. Este tampoco tiene título. En un poema, Santiago Espinosa observa Bogotá desde la altura de su casa, donde antes estuvo el mar. Me repito el verso, donde antes estuvo el mar, y recuerdo mi visita a Banff, entre montañas nevadas todavía en verano, el costillar de la tierra. Aún allí, en las rocas, era posible encontrar fósiles de animales marinos. Langostas enteras con sus pinzas apretadas tercamente, remotos antepasados de los pulpos y los calamares, intacta la silueta quebradiza de sus tentáculos y el delicado saco de su tinta. Ictiosaurios, camarones, peces aferrados aún a sus escamas, con su columna y su cráneo repujados, agallas visibles como precarias rasgaduras en la piedra. Todos como cubiertos por una gasa lejana, testigos de una sed que no entendemos. Y ya no se me ocurre ningún otro. Pues un aplauso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, chicos.